Mis apreciados hermanos y amigos, muchas gracias por darnos esta oportunidad de participar. Gracias porque se han suscrito también a este canal. Hoy vamos a ver el estudio titulado La Iglesia Cristiana y su fundamento. Dios tiene un plan y un propósito. Dios tiene una iglesia. Dios tiene un pueblo. Por lo tanto, el Señor desea que podamos unirnos y hacer su voluntad. Siempre Dios ha tenido instrumentos selectos, llamados a ser depositarios y testigos de la verdad eterna. Al principio fueron los patriarcas, después la nación hebrea elegida para representar a Dios entre las naciones. Finalmente estableció a la iglesia cristiana, a la cual podrán pertenecer los que aceptan a Jesús y son fieles a la verdad para practicar el evangelio. Mis amigos, la Biblia nos habla de un fundamento. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? En Mateo 16:18 la palabra de Dios dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Quién fundó la iglesia cristiana realmente? La Biblia misma menciona que Cristo la fundó. Al declarar: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el fundamento de la iglesia? En el libro de Efesios 2:20 nos habla de esto y dice: edificado sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Cuando edificamos una casa, ponemos un fundamento, y la iglesia tiene su fundamento en Cristo Jesús. La roca sobre la cual está fundada la iglesia es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 3:11 la Biblia dice: nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. La Biblia también habla de la organización de la iglesia. ¿Cómo se organizó la iglesia en el antaño? La Biblia presenta en Efesios 4:11 y 12. Él mismo dio, dice, a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor tomó en cuenta los diferentes ministerios para la edificación de su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ha designado entonces pastores, ancianos, diáconos y otros miembros de autoridad. Por lo tanto, debemos de respetar, ¿verdad?, esos miembros especiales que Dios ha puesto para la edificación de su iglesia. Y la Biblia sigue diciendo en Hechos 14:23, Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia. Por eso en la iglesia hay ancianos y también diáconos. En 1 Timoteo 3:8 y 9 la Biblia dice: los diáconos que mantengan el ministerio de la fe. Yo no sé qué ministerio tienes en la cual tú estás participando ahora mismo. Debes recordar que es por la voluntad de Dios que tú estás allí, que tú estás sirviendo. ¿Cómo se llaman entre sí los fieles cuando nos bautizamos, cuando entramos a la iglesia, cuando participamos de la iglesia? Somos un cuerpo, pero ahora, ¿cómo nos decimos entre sí? La Biblia también menciona esto, Mateo 23:8. Uno es vuestro maestro, dice la Biblia, y todos sois hermanos. Nuestro maestro es Cristo Jesús, dice, y todos somos hermanos. Por eso cuando nos encontramos en el camino, nos vemos en
en el transporte, en el medio de transporte, nos vemos en cualquier lugar, nos llamamos hermanos, somos de un mismo cuerpo, es Cristo nuestro Maestro, Él es nuestro hermano mayor. Y dice la palabra de Dios, uno es vuestro Maestro y todos sois hermanos. Por eso el término hermanos es para todos aquellos, ¿verdad?, que forman parte de la iglesia. ¿Cómo debe gobernar la iglesia? También la Biblia nos habla de esto. Y dice en Hechos 6:2, la palabra de Dios dice, acompáñame con esta lectura. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Dice la Biblia que los discípulos tuvieron una convocación o tenían frecuentemente reuniones para poder participar de las diferentes comisiones especiales, para tomar decisiones especiales. Y entonces las decisiones se deben tomar por el conjunto de la iglesia, orientada por sus dirigentes. Así es, mis amigos y hermanos, la Biblia nos sigue hablando de ceremonias y ritos que hay en la iglesia, que nosotros debemos de tomar en cuenta para el crecimiento de la misma. Y dice en Mateo 19, 5 y 6, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Aquí encontramos una ceremonia que la iglesia respeta. Y tenemos la ceremonia del matrimonio, ¿sí? El matrimonio es bíblico, tiene un principio bíblico. Veamos lo siguiente, en Mateo 19, 13 y 15 la Biblia dice, entonces le trajeron unos niños a Jesús para que los impusiera las manos, para que los bendijera y orase por ellos. Y él puso sus manos sobre ellos y partió de allá, dice la Biblia. La palabra de Dios nos habla que uno de los ritos, una de las ceremonias es la bendición para los niños, la dedicación de los niños o la presentación de los niños para poder ser bendecidos. La Biblia dice que es importante orar por nuestros hijos, pero también la Biblia habla de otra ceremonia y habla en Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Por eso en la iglesia hay un rito, una ceremonia que es el ungimiento de enfermos, ¿sí? Es decir, para poder encontrar la voluntad de Dios y sobre todo el perdón de nuestros pecados, hay diferentes formas de cómo Dios nos llama para que podamos estar en comunión con Dios y el Señor, si en algún momento permite el descanso para tu vida, para tu persona, entonces tú tienes la oportunidad de la salvación, de la vida eterna. Este rito es muy importante, ¿verdad?, que podamos tomarlo en cuenta. ¿Quiénes forman parte de esta ceremonia? Aquel que ha sido bautizado y ha entendido el porqué del ungimiento, de porqué de la unción de los enfermos. Así que veamos lo que dice Hechos 6:6. Dice, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hay una consagración a los dirigentes. ¿Qué significa consagración? Es apartar para uso sagrado, para algo especial. Entonces, cuando se ora por el dirigente, se consagra a los dirigentes, nosotros debemos de tomar en cuenta de que tú eres parte del servicio especial de nuestro Dios en la iglesia. Por lo tanto, debes de sentir satisfacción al saber que Dios te ha llamado para servirle de manera especial. Hay una parte muy importante que debes tomar en cuenta. En Hechos 2:41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados.
La palabra de Dios habla del bautismo y es una ceremonia que se toma en cuenta en la iglesia. ¿Quiénes forman parte del bautismo? Todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y desean unirse a la iglesia. Piden al pastor o al anciano para ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esa manera ahora están participando ya como miembros de iglesia. Pero también déjame hablarte de otro rito, otra ceremonia. San Juan 13, 5 al 17 dice: Jesús empezó a lavar los pies de los discípulos. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El lavamiento de los pies es una ceremonia que está escrito en la Biblia para bien de la iglesia. En algunas iglesias se practica, o lo más conveniente es practicarse el lavamiento de los pies o rito de humildad y cena del Señor cada 3 meses o cada 6 meses. ¿Por qué es importante participar de esto, mis amigos, en la iglesia? Para poder participar de la comunión, de la convivencia sana. Si te has dado cuenta, en la iglesia Dios desea que tú permanezcas, pero el enemigo no quiere que permanezcas. Para permanecer es importante la reconciliación unos con otros. Por eso el Señor ha dejado este rito, lavamiento de los pies y cena de la comunión, que menciona la Biblia en 1 Corintios 11, 23 al 26, cuando dice: yo recibí del Señor lo que también os enseñé, porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. La ceremonia de Santa Cena o comunión se celebra también en la iglesia para el crecimiento y la comunión de la misma, de cada uno de los miembros. Mis amigos, Dios ha dejado entonces estos ritos para bendición de la iglesia. Sí, dicho sea de paso, el bautismo que menciona la Biblia no es aspersión de agua en la cabeza, no es un niño, es decir, el bautismo para los infantes, porque debe de estar consciente de lo que está haciendo, y después ya nos llamamos hermanos. Y si a un niño se bautiza pequeñito, no está consciente de lo que está haciendo, se está uniendo al cuerpo de la iglesia. Y por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Veamos ahora el cometido de la iglesia. ¿Qué relación tiene la iglesia con la verdad? En 1 Timoteo 3:15 la Biblia dice: la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Mis amigos, la palabra de Dios presenta que la iglesia debe permanecer en unidad, son una unidad. Por eso el Señor siempre trató de que los discípulos se mantuvieran unidos, y el eje principal de la unidad era nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la principal misión de la iglesia, mis amigos? ¿Para qué existe la iglesia realmente? ¿Para qué el Señor dejó la iglesia? En Mateo 28, 19 y 20 la Biblia dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la principal misión de la iglesia entonces, mis amigos? Es dar a conocer el Evangelio, es la predicación del Evangelio. La Biblia dice: si tú recibisteis de gracia, dad de gracia. Si tú has recibido la bendición y la buena noticia del Evangelio, es decir, que has sido salvo por la gracia de Cristo, ahora tú debes de dar esa noticia a otros para que sean salvos. La Biblia sigue diciendo, en Efesios 5, 25 al 27, respondiendo la siguiente pregunta: ¿cuál es el ideal de Cristo para su iglesia? Mis amigos, ¿cuál es el ideal de Cristo para su iglesia? La Biblia dice en Efesios 5, 25 al 27,
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿sí? Y poder participar como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, que sea santa, dice, e inmaculada. Ese es el ideal de Cristo para su iglesia, que se mantenga, dice, en comunión con el Padre y que llegue a la perfección. Mis amados hermanos, ¿qué debemos de hacer ante esta hermosa lección? Número 1, debemos reconocer que Cristo es el fundador y cabeza y fundamento de la iglesia. No hay otra persona más, nadie más en este mundo, solamente Cristo Jesús. Porque dice la Biblia en Efesios 2:20, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, Él es la roca, Él es el fundamento de la iglesia. Y también la palabra de Dios sigue diciendo, vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio. Dice en 1 de Pedro 2, 9 y 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor desea que podamos mantener esa comunión con Él como un pueblo adquirido, como un pueblo especial de Dios. ¿Qué más debemos de hacer, mis amigos? Debemos de aceptar el consejo oportuno y valioso de los pastores de la iglesia. Los pastores tienen un plan, un propósito. Los pastores tienen un propósito por la cual están en la iglesia. Y dice la Biblia en Hebreos 13:17, obedecer a nuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuenta. Tanto nuestros pastores como los miembros y todo dirigente daremos cuenta al Señor, pero el Señor desea que mientras participemos de la iglesia estemos activos y sobre todo también respetemos a nuestros pastores y dirigentes. ¿Cuál será tu decisión ante este estudio, mi querido hermano? La Biblia nos habla claramente. ¿Crees tú que Jesús es el fundamento y la cabeza de la iglesia cristiana? Si tú lo crees, únete a ella, únete a la iglesia verdadera y sírvele al Señor.